Nivel 1, superficie. Número 1, creación de Lucifer. La historia de su origen proviene de las diferentes creencias religiosas, incluyendo la Biblia y textos antiguos. La creencia más popular es la de la religión judeo-cristiana, en donde Lucifer fue un ángel creado por Dios para que sea el portador de la luz y el conocimiento. Un ser celestial que era un reflejo de la gloria del mismo Dios. Número 2, el significado de su nombre. El nombre Lucifer, estrella de la mañana, o también conocido como lucero del alba, viene de la unión de las dos palabras del latín, lux, que significa luz, y bel, que significa belleza. El término estrella de la mañana hace alusión a la aparición del sol en el horizonte, y está asociada a la estrella brillante, que anuncia la llegada de un nuevo día. Número 3, la ambición de Lucifer. Siendo el portador de la luz y el conocimiento, Lucero era uno de los ángeles más poderosos e inteligentes del reino de los cielos. Teniendo esto en cuenta, Lucifer pensó que la razón de su creación era superar a su propio padre y ser algo superior a un Dios absoluto. Para lograr ese objetivo, debía destronar a su propio creador como ser supremo del universo. Número 4, la rebelión de ángeles y la caída de Lucifer. Debido a ser hecho a imagen y semejanza de Dios, su ego salido de control, y el deseo de superar a su padre y creador, Lucifer lideró una rebelión contra Dios. La rebelión condujo a una guerra en los cielos, donde el arcángel San Miguel lideró las fuerzas angelicales leales a Dios, contra su hermano Lucifer, y los ángeles rebeldes. Al final, Miguel sería el vencedor, expulsando a los ángeles rebeldes al eterno vacío donde van los muertos, mientras que Lucifer sería enviado a vagar sobre el joven mundo recién creado, condenado a permanecer en las tinieblas y en la soledad absoluta. Nivel 2, bajo la superficie. Número 1, Lucifer en el mundo humano. Después de la fallida rebelión, Lucifer caería como una estrella fugaz, desde el reino de los cielos, hasta el joven mundo humano. Esta acción provocaría la ira de Lucifer, haciendo que él mismo pierda sus alas, su belleza, y su figura como el portador de la luz, dando lugar a su versión malvada y corrompida. Al estar condenado a vagar solo entre la oscuridad del mundo primitivo, jura venganza contra su propio padre, y el reino de los cielos. Número 2, el primer amor de Lucifer. Vagando sin rumbo por el joven mundo creado por Dios, Lucero se encontraría con la primera esposa de Adán, Lilith, mujer que había rechazado las reglas de Dios, y la que abandonó el jardín del Edén por voluntad propia. Siendo la primer mujer que había encontrado en el mundo, el exportador de luz quedaría cautivado por la primera pecadora. Ambos tendrían una relación de común acuerdo para vengarse de Dios y corromper a su máxima creación, el ser humano. Número 3, el jardín del Edén y el fruto prohibido. Al saber que Dios estaría contemplando su propia creación, Lucifer aprovechó la oportunidad para cumplir su venganza. Enviaría a una serpiente para tentar a Eva, la segunda esposa de Adán, para que ambos comieran del fruto del conocimiento y la verdad. Este acto hizo que su esposo Adán conociera la verdad de su existencia y provocar la ira de Dios. Ambos serían expulsados del jardín del Edén, creando la eterna enemistad entre Dios y el hombre. Viendo lo que Lucifer había logrado, decidió que su venganza sería que todos los humanos rechacen definitivamente a Dios. Número 4, el plan maestro de Lucifer. Después de los acontecimientos del jardín del Edén y la muerte de Abel por parte de su hermano Caín, decidió crear su propio plan maestro para quedarse con la máxima creación de su padre, y que los mismos humanos abandonaran definitivamente a Dios para ser venerado como el ser absoluto. Este plan sería la venganza definitiva contra su creador. Esta teoría se basa en un pasaje de la Biblia, donde el profeta Isaías nombra que el rey Nabucodonosor II de Babilonia tenía similitudes con el mismo Lucifer, por ser un símbolo de belleza y conocimiento. Se cree que el plan maestro de Lucero era que Babilonia fuera el único reino sobre la tierra, y que todos sus habitantes fueran sus adoradores. Pero después de la caída de Babilonia, a manos de Ciro el Grande, el primer rey de Persia, no volvería a ser mencionado en el Antiguo Testamento. En conclusión, este primer y segundo nivel nos muestra la caída más estrepitosa del ángel que quería ser Dios. Aprende de la forma más dura que el humano no puede gobernarse, y que siempre estará en un conflicto constante que terminará en su destrucción. Nivel 3, profundidad. Número 1, el exilio de Lucifer.
Después de la caída de Babilonia, y sin ninguna posibilidad de dominar el mundo, el ángel caído decidió exiliarse al eterno vacío donde van los muertos, para establecerse como nuevo soberano, bautizando a su nuevo reino como el purgatorio, o simplemente el infierno. Número 2. Lucifer se convierte en el diablo. Debido al odio salido de control hacia su padre, y ahora hacia la humanidad, hizo que el ángel caído se corrompiera, convirtiéndose en una sombra del ser perfecto, que irradiaba luz y belleza celestial. Se convertiría en el nuevo portador de la oscuridad, adoptando el nombre del diablo, el príncipe de la oscuridad, y cuya función sería gobernar sobre sus habitantes, dándole la función de castigar a los humanos que entren a su reino, para toda la eternidad. Número 3. Los demonios del infierno. Según el profeta Isaías en la Biblia, y también en la ficción, los demonios del infierno son los ángeles caídos que acompañaron al arcángel Lucifer, los incontables hijos que Lilith tuvo por el mundo, e incluso los hijos del mismo Lucifer. Entre los demonios más conocidos, tenemos a los sátiros, las lamias, y el favorito de los otakus, los súcubos. Haciendo la idea, que los habitantes del infierno, son los miembros de una gran familia infernal, teniendo de gran patriarca a Lucifer, y a Lilith como madre de todos los demás. En conclusión, el odio fuera de control de Lucifer por Dios, y hacia la humanidad, hicieron que él mismo, se convirtiera en una sombra de lo que alguna vez fue. El ser más hermoso, y el más inteligente jamás creado, se convirtió en un ser horroroso, lleno de rencor, y odiado por la misma humanidad. El ser perfecto que quería superar a Dios, corrompido por su propio odio y ambición. Nivel 4, Abismo. Número 1, Lucifer en distintas religiones. Al ser una de las figuras más importantes en el universo del esoterismo, Lucifer, estrella de la mañana, tiene distintas interpretaciones en diversas tradiciones religiosas, espirituales, y fuera del cristianismo en general. Entre algunas de las religiones, tenemos el judaísmo, donde si bien Lucifer es conocido como la estrella de la mañana, no es visto como el diablo, o siquiera un ser maligno, siendo el diablo una figura totalmente separada del portador de luz. En el Islam, Lucifer no es un ángel, sino un hombre llamado Iblis, o Shaitán, que se negó a inclinarse ante Adán, y por lo tanto fue expulsado del jardín del Edén. Un caso extraordinario, son el del hinduismo, y el budismo, donde la figura de Lucifer, no existe, ni como ángel ni como el diablo. Otro caso excepcional, se encuentra en las religiones paganas, donde la figura de Lucifer, no es visto como una entidad malévola, sino como el dador de luz, y el conocimiento, siendo venerado como un símbolo de justicia y verdad. Y por último, el más sonado de todos, el satanismo, culto que veneran al diablo, no como una entidad del mal, sino como un símbolo de verdad y conocimiento. Número 2, los símbolos del diablo y su significado. Seguramente habrás visto en algún lado, la imagen del 666, o la estrella invertida, pero, ¿te has preguntado qué significan estos símbolos? Te los explico. 666. En términos religiosos, es descrito en el Apocalipsis, como el número de la bestia, y los esfuerzos del diablo, para prevenir la segunda venida de Cristo. Mientras que en la numerología, se lo conoce al 666, como el número imperfecto, por ser inferior al 777, el número perfecto, el mismo que se usan en las máquinas tragamonedas. Por ende, la numerología reconoce al número de la bestia, como algo imperfecto, y haciendo referencia a la corrupción de Lucifer, y su caída del reino de los cielos. Estrella invertida. Al igual que el concepto del yin y yang, la estrella invertida, es el opuesto al pentagrama, el mismo que se utiliza en las religiones paganas, donde muchos cultos, y fanáticos religiosos, lo utilizan como método de adoración al diablo. Mientras que el pentagrama tradicional, es un símbolo de bondad y protección, su forma invertida, es un símbolo de maldad y destrucción. La carta del diablo en el tarot. Se asocia con la tentación, la adicción, la opresión, la lujuria, y el poder negativo. Representa las fuerzas destructivas y las influencias que pueden llevar a una persona por un camino equivocado si no se tiene cuidado. Su lado invertido es lo más parecido a subversión como portador de la luz. Simboliza el rechazo de la tentación y la negatividad, la habilidad de encontrar el equilibrio, la paz interior, la liberación y la recuperación. Y otros pormenores, como, la serpiente, que significa la traición, el color rojo intenso, que hace referencia a la furia, al fuego, y demás sentimientos negativos, las patas de cabra junto con los cuernos, que toman referencia de subversión folclórica, Baphomet, y el tridente, que según la mitología griega, eran construidos en volcanes submarinos, ubicados en los lugares más profundos de los 7 mares.
y que probablemente hayan asociado las llamas de los volcanes a la idea de cómo sería el infierno católico. Número 3. Los adoradores de Lucifer en la actualidad. Siguiendo con el primer punto, en la actualidad, existen iglesias satanistas, que veneran la figura del diablo, no para hacer el mal, sino como una forma alternativa de encontrar el conocimiento, mediante la cienciología y el esoterismo. Entre las más conocidas, tenemos la Iglesia de Satán, fundada en 1966, por el sacerdote ocultista, Anton Sandor Lavey, que según sus ideas, el culto no busca la adoración de una figura esotérica, sino una forma de comprender la naturaleza humana, mediante la filosofía, adoptando la idea de la individualidad, y el materialismo. El templo satánico, organización no teísta, separada de la Iglesia de Satán, en donde no sigue las ideas conservadoras de Lavey, sino que adoptan la idea del respeto, y el colectivismo. Se respetan las organizaciones, y sus respectivas creencias religiosas. Y por último, la Iglesia de Set, fundado por Michael Aquino, exmiembro de alto rango de la Iglesia de Satanás, donde no conforme con las ideas de Lavey, fundó su propia religión alejada de la Iglesia de Satán. Número 4. Los pactos con el diablo. Este tema, seguro lo habrás escuchado en algún momento de tu vida. La idea de un contrato legal, entre un humano y el diablo. Un beneficio personal a cambio del alma de la persona. Pero como dije con los símbolos religiosos, ¿sabes cómo se originó esta historia? Ahí te lo cuento. La idea de los pactos con el diablo, se origina de la antigua leyenda alemana de Fausto, donde un sabio erudito, que vende su alma al diablo, a cambio de conocimiento y placeres mundanos. Terminada la vida de Fausto, el diablo, tomó su alma para toda la eternidad. Estos pactos, son similares a los contratos legales de la actualidad, donde ese acuerdo legal, debe ser cumplido por las dos partes, y de no cumplirse, se le iniciará acciones legales, contra la persona que no cumple el contrato. El diablo, usó mucho de estos pactos para engañar a sus víctimas, y cobrar sus almas, como forma de seguir cumpliendo su venganza en contra de los humanos, y del mismo Dios. En conclusión, la forma demoníaca de Lucifer, ha sido de suma importancia para entender la naturaleza del ser humano. Si bien, la historia, y otras religiones, han mostrado a Lucifer como una entidad demoníaca, y llena de maldad, demostró tener el efecto contrario. En su figura como el diablo, sigue siendo el portador de la luz y el conocimiento, ya que ha brindado al ser humano, el deseo de conocer su historia, sus propias motivaciones, y compartirlas con las demás personas. Quinto nivel. El fondo del iceberg. Número 1. Lucifer es mujer. Esta teoría, está relacionada directamente con el cine, teniendo a dos grandes exponentes de la figura de Lucifer. En primer lugar, tenemos a Elizabeth Hurley, actriz de origen británico, y principal antagonista de la película, Bézale, al diablo con el diablo en Latinoamérica. Siendo retratada como una hermosa y seductora mujer, muy inteligente a la hora de engañar a sus víctimas, y así, lograr que firmen los pactos. Y en segundo lugar, tenemos a Rosalinda Celentano, actriz de origen italiano, y figura importante en la película, La Pasión de Cristo, siendo la versión más aterradora de Lucifer. Es reflejada como una versión malvada de la Virgen María, que refleja la tentación que sufrió Jesús en la Biblia. Con todo esto en cuenta, vuelvo a preguntar, ¿es posible que Lucifer haya sido mujer? La respuesta es sí, y no. Es bien sabido por los teólogos, que los ángeles, no están regidos por la biología humana. Si los ángeles pueden modificar su apariencia a voluntad, es posible que el mismo Lucero, haya tenido una forma andrógina, simulando más a la figura de una mujer. Número 2. Personas que engañaron al diablo. Como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo, que por diablo. Pero para sorpresa de muchos, el diablo ha sido engañado muchas veces a lo largo de la historia. Lo que significa, que el portador de la luz y del conocimiento, no ha mostrado ser una persona inteligente. Entre las personas que engañaron al diablo, tenemos al mismo Dios, que permitió que Lucifer tomara poder y prestigio entre los demás ángeles, para hacerle creer que podía estar encima del Todopoderoso, para luego usarlo como advertencia a quien se atreviera a desafiarlo. En la mitología celta, tenemos a Jack la Linterna, el famoso cabeza de calabaza de Halloween, que le hizo incontables bromas al diablo, y convencerlo de no enviarlo al infierno, condición que el mismo Lucifer aceptaría, para no tenerlo en el purgatorio. En los cómics, tenemos al famoso pacto de Constantine con el diablo, en la adaptación cinematográfica protagonizada por Keanu Reeves.
En el final, John le da su alma al diablo, para sacar a la hermana de Ángela del infierno. Al sacrificarse para salvar a un alma inocente, hizo que fuera aceptado en el reino de los cielos. Lleno de furia, lo vuelve a la vida, curándole el cáncer terminal, haciendo que pierda 2 almas del infierno. Y en los videojuegos, tenemos el caso más hilarante de todos, perteneciente al videojuego Shin Megami Tensei 3, la llamada de Lucifer, Nocturne en Europa, donde el mismo Lucifer te hace promesas de poder, a cambio de derrotar a sus propios enemigos. Al hacer el pacto, te da la habilidad más poderosa del juego, y la más efectiva para derrotar al mismo Lucifer. Nota, si bien no es un engaño de parte del protagonista al diablo, deja en evidencia que Lucero es el ser más viejo de la historia, pero no el más inteligente. Número 3, Vergil Sparda, el ángel caído de los videojuegos. Esta es mi mayor apuesta, y mi última bala. Si el poderoso Vergil Sparda es la representación perfecta de Lucifer estrella de la mañana en los videojuegos. La respuesta es sí, y te digo el porqué. Tanto en el epílogo de Devil May Cry 3, y el reboot del mismo en 2013, se nos muestra a un Vergil, en búsqueda del poder de su padre Sparda, pero al fallar en el intento, termina en el reino de los demonios. La versión que me interesa analizar, es el del 2013, porque la considero la mejor versión del personaje. En la historia del videojuego, Vergil es considerado un líder nato, con una determinación inquebrantable, y un fuerte sentido del honor. A pesar de su apariencia fría y distante, muestra tener una relación de amistad con Dante. Pero pasando la historia, se perdería a sí mismo en la búsqueda de poder, a tal punto, que estuvo a punto de matar al mismo Dante para conseguirlo. Su transformación a demonio, sucedería en el contenido descargable, La caída de Vergil, donde él mismo se encuentra en un estado de confusión y desesperación, después de haber sido derrotado por su hermano. Entrando a su propio infierno personal, por la sed de poder, y la oscuridad que lo consume, cae en un abismo, y comienza a luchar contra sus demonios internos. Al final de la historia, sus poderes demoníacos lo corrompen, logrando salir del infierno, junto a una legión de demonios, que lo consideran su nuevo líder, y gobernante. Este paralelismo con Lucifer, demuestra a la perfección por qué Vergil Sparda, puede ser el ángel caído de los videojuegos. La búsqueda del poder, lleva a la caída más estrepitosa, terminando en la destrucción de uno mismo. Número 4 y último, la única persona que el diablo le tuvo miedo. Uno pensaría que Lucifer, en su faceta como el príncipe de la oscuridad, sería un ser omnipotente, y carente de toda emoción humana. Pero en la historia, existió un hombre lleno de maldad absoluta, que hizo temblar al mismo diablo, y hacerlo conocer el miedo. Ese hombre, fue conocido como Vlad Tepes III Drácula de Valaquia, el príncipe empalador. Según la leyenda rumana, la misma que inspiraría a Bram Stoker a escribir la novela, Drácula, nos cuenta que después de la muerte del príncipe, y en el primer instante que pusiera un pie en el infierno, el mismo diablo se daría cuenta de la maldad que había llegado al purgatorio. Sin dudar un segundo, el diablo maldijo al príncipe con la inmortalidad, expulsando al recién llegado del infierno, para toda la eternidad. Esa fue la única vez que el diablo tuvo miedo de un simple mortal. En conclusión, el común denominador de esta última parte del iceberg nos demuestra que el diablo no es ese monstruo invencible ni indestructible como lo venden en el esoterismo, sino que Lucifer es un ser fácil de engañar, manipular, e incluso puede ser considerado un idiota por su ego salido de control y no querer entender a la humanidad. Al creerse superior a los humanos, hace que el mismo Lucero termine perdiendo contra los mismos, y termine siendo humillado. Conclusión final. Este iceberg nos demuestra la importancia de Lucifer en la búsqueda de la verdad y el conocimiento. En su faceta como el portador de la luz, nos enseña la naturaleza propia del ser humano, y la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal, la toma de decisiones, y el asumir las consecuencias de esas mismas acciones. Ayuda en la construcción social de cada individuo, promoviendo la responsabilidad, la autonomía y la reflexión moral. En su faceta como el diablo, se nos muestra una metáfora perfecta, de la persona que aspira a llegar a lo más alto, y que por su propia arrogancia, y ego salido de control, termina estrellándose estrepitosamente contra el pavimento. El odio, y el orgullo extremo, que llevan al resentimiento, y a la autodestrucción. Al mejor estilo de la filosofía del yin y yang, Lucifer, son los dos lados de una misma moneda. Conocimiento y luz, contra odio y oscuridad. Una lucha eterna, que vive dentro de cada ser humano, y que el único ganador, lo define la propia persona.